Muy buenos días a todos nuestros asociados. Muchas gracias por agregarse a este seminario web que está organizando ASO Abbott. Estamos muy interesados en que ustedes puedan fortalecer el tema de conocimiento de finanzas personales y por eso es que hemos creado este programa de charlas. Hoy estamos dando la primera charla eh, que tiene como nombre ¿Cómo influyen mis emociones en mis decisiones financieras? Quiero invitarles a que puedan darnos seguimiento porque van a ser 4 charlas de este tipo, ¿verdad? Y va a haber una, bueno, hoy que estamos en el mes de junio, va a haber una en julio, otra en agosto y otra en septiembre. Va a ser un programa de 4 charlas. Entonces estamos muy interesados en que ustedes y otros asociados nos puedan acompañar en este grupo de charlas que estamos brindando. Entonces, les agradecemos y les damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos a la licenciada María Laura Araya Sánchez. Ella es coordinadora de Educación Financiera y Comunicación de la Oficina del Consumidor Financiero, con quien hemos hecho una alianza para poder brindar estas charlas. María Laura es trabajadora social certificada en gestión de bienestar financiero con 10 años de experiencia en procesos socioeducativos, socioterapéuticos, asistencia social y con 7 años de experiencia en atención e investigación en bienestar financiero. Entonces, hemos buscado pues personas, panelistas que nos puedan ayudar con información de primera mano y nos puedan dar una charla de muy buenas características. Mm, eh, la idea es que ustedes puedan hacernos preguntas a través del chat. Sin embargo, todavía no lo tienen habilitado. Estoy procurando que en el transcurso de la charla poderlo tener habilitado para que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, nos la puedan escribir en el chat y al final de la sesión vamos a darle respuesta, ojalá todas las consultas que eventualmente nos puedan hacer sobre el tema, ¿verdad? Sobre este tema. Sin más, darle la bienvenida a María Laura y darle la palabra. Hola, buenos días, don Bernal. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están hoy acá, que nos acompañan. De verdad que muy agradecidos por esta invitación. También invitarles, ¿verdad?, justamente a participar de este programa, de este ciclo de 4 charlas que van a hacer. Azuabot está haciendo realmente, ¿verdad?, un esfuerzo y está comprometida justamente con ustedes, con su población colaboradora para abordar este tema. Entonces, pues invitarles, todas estas charlas van a estar justamente a cargo de la Oficina del Consumidor Financiero, entonces invitarles a que nos acompañen. Darles las gracias de verdad por estar acá y bueno, decirles que me disculpo de antemano porque he estado con una tos muy fea, entonces puede ser que me escuchen toser un poco durante la charla. También decirles, bueno, no sé en qué momento les estarán habilitando el chat, pero usualmente yo les voy haciendo algunas preguntas, ¿verdad?, relacionadas con el tema para que ustedes también puedan participar y que hagamos como la charla más interactiva. Entonces, pues ahí les voy preguntando y no sé, don Bernal, en qué momento de la charla van a tener habilitado el chat, como para yo saber cuándo les puedo preguntar. Yo le estoy informando, María Laura, porque estoy aquí corriendo con un tema de configuración, a ver si lo puedo ya Ok, tener para que todos puedan hacer preguntas a través del chat. perfecto, perfecto, está bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar justamente este ciclo de charlas hoy con el tema de cómo influyen mis emociones en mis decisiones financieras. Y bueno, sí, aunque todavía no puedan contestarme por ahí, pero sí me gustaría que se hagan la pregunta de si ustedes han escuchado en algún momento que las emociones tienen algo que ver con las finanzas, ¿verdad? Usualmente pensamos que las decisiones financieras son totalmente racionales, que simplemente tienen que ver con el uso de los recursos y no contemplamos tanto que de alguna manera las emociones se relacionan directamente con la forma en la que tomamos decisiones financieras a lo largo de nuestra vida y a partir justamente de en la etapa de la vida o el momento de la vida en el que nos encontramos. Entonces vamos a iniciar con algo que le llamamos las dimensiones del bienestar. Lo primero es comprender que todas las personas
Em, tenemos, vamos a ver, creo que ya ahora sí tienen el chat ahí abierto, me Sí, indican. Sí, y ok, María Laura, ya logré que puedan los participantes tener el chat. Entonces, ahí me pueden decir hola para saber si pueden escribir al perfecto. chat y ya lo Creo tengo que, habilitado. perfecto, creo que igual yo lo puedo ver desde acá también, porque me está notificando. Entonces vamos a ver y si no, ahí don Bernal me Ah, ok. colabora. Entonces, María Entonces, Laura, ahí, sí, si entonces ellos pueden, si usted puede ver las consultas, en su momento que interactúas con ellos, lo vamos haciendo entonces. súper, perfecto. Aquí estoy viendo que ya varias gente está comentando, entonces me voy a devolver justo al inicio nada más para preguntarles, ¿qué han escuchado ustedes sobre que las emociones tienen algo que ver con el dinero? ¿O cómo creen que se relacionan? Me lo pueden ir poniendo por ahí en el chat. Lo que se les ocurra. Aquí no hay error, estamos en confianza, lo que sea que se les ocurra, que se le venga a la cabeza, todas las respuestas son válidas. Compras compulsivas, importantísimo, súper importante, ya lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Por qué podemos decir que las emociones se relacionan con la finanza? Estado de ánimo, ajá, ¿verdad? En algunos momentos estar tristes implica una cosa, estar felices implica otra, estar eufóricos implica otra, estar enojados implica otra, ¿verdad? Y a partir de eso gestionamos. A veces estando tristes compramos algo que nos levanta el ánimo. Vean qué importante esto que están diciendo por aquí, porque ya ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo funciona eso en el cerebro. ¿Qué pasa con nosotros y nosotras a nivel químico y a nivel cerebral? Que efectivamente cuando estamos tristes estamos buscando algo que nos permita satisfacer, ¿verdad? No solo tristes, puede ser que no lo estemos y que igual nos pasa mucho que estamos constantemente buscando ese placer, esa satisfacción a partir también de las compras. Entonces, les decía que iniciamos siempre comprendiendo que los seres humanos somos integrales. Todas las personas eh, somos en integralidad, ¿verdad? Cada una de estas dimensiones se relaciona con la otra. Entonces, si tenemos una afectación a nivel financiero, ¿verdad? Si yo tengo mucho nivel de deuda, si yo no estoy saliendo a fin de mes, si estoy estresado porque no me alcanza la plata, eh, inevitablemente todas las otras dimensiones del bienestar se van a ver afectadas, ¿verdad? Voy a estar estresada, voy a estar preocupada, a nivel emocional también voy a tener, ¿verdad? Mis picos. Vean qué importante algo que está diciendo por aquí el compañero Luis Valle. El cerebro prefiere placer antes que beneficios futuros. Déjenselo por ahí porque lo vamos a ver y esto es básico en esta charla de hoy. Entonces, les decía que si tenemos una afectación a nivel financiero, vamos a tener una afectación en todos los otros ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? De pronto ya tenemos alguna enfermedad, ya nos duele el estómago, la cabeza, eh, a nivel ocupacional, ¿verdad? Ya voy a trabajar y no puedo estar concentrada, no puedo estar enfocada, no puedo tener el mismo nivel de productividad. Llegué a mi casa y me peleé con mi familia, me peleé con mis amigos. Siempre les digo, les pongo el ejemplo de que ojalá le pedimos plata prestada a un amigo o a una amiga, ¿verdad? Y no le pagamos, y entonces eso es un amigo menos, una amiga menos. Entonces tenemos una afectación a nivel social inevitablemente, ¿verdad? Eh, ahora les hago una pregunta, ¿por qué ustedes creen que de todas estas hay tres que están subrayadas? La emocional, la financiera y la social. ¿Por qué? ¿Alguien por ahí que nos diga cómo se podrían relacionar y por qué están estas específicamente? Todas son importantes, pero ¿por qué específicamente estas tres? A nadie se le ocurre por qué. Pues resulta que estas tres están subrayadas porque nuestras decisiones financieras son decisiones de carácter socioemocional. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante y por qué lo resalto?
porque efectivamente las emociones, como les digo, tienen que ver con la forma en la que tomamos decisiones financieras, pero eso también está mediado por nuestro contexto. Todas las personas pertenecemos a un contexto social, familiar, comunitario, ¿verdad? Y a partir de eso creamos algunos códigos sociales, culturales, etcétera, que reproducimos a lo largo del tiempo y que también de alguna manera todo eso permea sobre mi subjetividad, sobre la forma en la que yo vivo, sobre la forma en la que yo tomo decisiones. Esas emociones también están permeadas de ese contexto. Y además les digo una cosa, la publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Nos hace consumir constantemente. Socialmente hemos creado significados que nos dicen que si no consumimos, que si no compramos ciertas cosas, que si no tenemos el último iPhone, que si no tenemos el carro de agencia, que si no tenemos una casa gigante, que si no vamos a ciertos restaurantes o no vestimos ciertas marcas, no somos nadie en la vida, ¿verdad? Eso es lo que socialmente se ha construido y a partir justamente, ¿verdad?, de la publicidad, etcétera, que nos han vendido esta idea. Entonces, de alguna manera, pues estas decisiones están permeadas de ese contexto. Y justamente hoy vamos a derribar un poco esas ideas, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta de que realmente lo que importa es nuestro bienestar. Lo que importa es que tengamos salud mental, que tengamos salud emocional, que mi familia esté bien. Y para eso yo no necesito tener, ¿verdad?, necesariamente estos estilos de vida o un estilo de vida que no se adecue a mis condiciones, a mis capacidades y a mi presupuesto. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿qué es lo primero que nos decimos cuando queremos justificar una compra? Así, lo primero que yo quiero, yo vi algo, yo lo vi en la tienda, yo lo quiero y para no sentirme tan mal por comprarlo, ¿qué es lo primero que me digo? Me lo merezco, ¿qué más? Para su trabajo, ¿qué más? Me lo merezco para su trabajo, ¿qué otras se les ocurre? Me lo gané porque trabajé mucho para esto. ¿Qué más? Hay una muy conocida, vida solo hay una. Me sacrifiqué para esto. Ujú. A ver, en algunos casos no es que no aplique, ¿verdad? Y ahorita también lo vamos a ver. Puede ser que yo efectivamente hice un sacrificio por mucho tiempo para llegar a tener el carro que quería comprar o la casa que quería comprar, ¿verdad? Y eso implicó justamente un sacrificio que me permitió cumplir una meta. No es que está mal, ¿verdad? Pero estas compras más inmediatas en la vida cotidiana, más de consumo, usualmente solemos justificarlas a partir de ciertas frases, ¿verdad? Como les decía, vida solo hay una. Por ahí me decían un día, yo me digo, ¿y si me muero mañana? Eso es interesantísimo porque le dicen a uno, ¿y si me muero mañana? Ajá, ¿y si no? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, además, siempre les digo, les tengo una noticia, tienen más probabilidades de no morirse mañana que de morirse mañana. Entonces, si yo no planifiqué, si yo no ahorré para mi futuro y no me morí mañana, eso puede ser muy conflictivo, ¿verdad? Para mi propio bienestar y el de mi familia. Y hay otra por ahí que siempre dicen que es Dios provee, como si la plata cayera del cielo, ¿verdad? Como si yo nada más hoy gasto lo que sea y mañana Dios me va a tirar los billetitos desde arriba, ¿verdad? Entonces, todas estas frases que usualmente nos decimos en el día a día son formas de justificarnos a nivel emocional, justamente, que vamos a hacer tal vez una compra que no es tan necesaria. No quiere decir que todas las compras estén mal, no quiere decir que tenemos que cargar con culpa por las compras que hacemos, ¿verdad? Siempre y cuando no afecte mi presupuesto, siempre y cuando eso no tenga una afectación directa sobre mi vida, no pasa nada, ¿verdad? Pero estos son ejemplos de cómo emocionalmente solemos justificar para poder atender a ese placer más inmediato que mencionaba el compañero por ahí. Por acá les traigo, voy a ver si les puedo poner este videito porque no sé si se escucha. Me dicen, porfa.
¿Se escucha? No, no, perdón, María Laura, no lo estoy escuchando. Ok, denme un segundito porque entonces creo que tengo que Compartir. compartir con sonido. Ujú. Ujú. Mm, No me da la opción de compartir con sonido. No sé si es por estar en modo webinar. Voy a revisar Sí, un momento. no me habilita la opción. Ok. Bueno, mientras lo vemos, vamos a continuar y si no, igual yo les puedo pasar esta presentación para que ustedes puedan ver el video. Era solamente un ejemplo de cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro. Entonces, ahora sí, decimos, bueno, entonces María Laura está aquí y nos está hablando de emociones y nos está diciendo cómo eso se relaciona con el dinero, etcétera. Pero, ¿qué son las emociones? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué son? Las emociones son impulsos o reacciones del cuerpo. ¿Y impulsos o reacciones a qué? A estímulos, ¿verdad? Esos estímulos pueden ser interpretados como oportunidades o como amenazas. Y pueden ser externos o pueden ser internos, ¿ok? Entonces, tenemos algunos externos como las relaciones sociales, las interacciones, las relaciones familiares, algunos eventos, acontecimientos, etcétera, y algunos internos que son pensamientos, recuerdos, sueños. ¿Qué pasa? Cuando esos estímulos son interpretados como oportunidades, la emoción o la reacción va a ser una reacción placentera, ¿verdad? Cuando son detectados como amenazas, va a ser una reacción displacentera, o lo que históricamente conocemos, que ahora también vamos a ver por qué ya no le llamamos así, como una emoción positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si hay un estímulo que yo lo interpreto como amenaza, probablemente voy a estar feliz, voy a estar contenta, se me van a activar todas esas cosas que son placenteras. Y por el contrario, son percibidas como amenazas, entonces yo voy a reaccionar de otra, ¿verdad? De forma triste, enojada, etc. ¿Qué es lo más importante de esto? Que resulta que las emociones, al ser impulsos o reacciones, nosotros no las controlamos. Es mentira cuando alguien dice, hay que controlar las emociones. Las emociones no se controlan porque son impulsos, son reacciones, son cosas que no determinamos, ¿ok? Yo siempre les digo también, si yo pudiera controlar la emoción, probablemente yo me levanto todos los días y digo, hoy decido que voy a estar feliz todo el día. Mira, ¿quién se levanta hoy diciendo, hoy voy a estar triste todo el día, hoy voy a estar enojado todo el día? ¿Verdad? Probablemente si pudiéramos decidir sobre eso, estaríamos decidiendo experimentar emociones placenteras y eso pues no es así. Entonces, todas las emociones forman parte, sí o sí, de nuestro día a día, de lo que somos como seres humanos y no podemos negarlas tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no las asumimos o no las interpretamos de esa forma, usualmente tratamos de negarlas o de reprimirlas. ¿Y qué sucede? Les pregunto, ¿qué sucede cuando nos negamos una emoción o cuando la reprimimos? ¿Cuál es la consecuencia más inmediata, digamos, de yo estar reprimiendo una emoción por mucho tiempo? ¿Alguien por ahí en el chat? ¿Qué pasa? Frustración, mucha ansiedad. ¿Qué más? Crisis, usualmente tenemos crisis, ¿verdad? Tenemos situaciones que se nos salen, ¿verdad? De control. Y entonces ahí justamente es donde tenemos que entender que las emociones, si forman parte de mí y si yo no las puedo controlar, necesito aprender a reconciliarme con ellas. Necesito aprender a identificarlas, a abrazarlas, a entender que son parte de mí, porque si yo intento controlar, lo que estoy haciendo es reprimiendo. Y cuando yo reprimo, eso va a salir por algún lado de alguna manera. ¿Sí?
Entonces, bueno, esto es muy importante que entendamos cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro como impulsos o reacciones, como algo que no necesariamente yo decido, ¿ok? Ahora, lo importante es qué hago con eso. No, esto no significa que porque yo me enojé por X o Y situación, entonces yo tengo derecho a gritarle a mi compañero o a mi compañera, porque yo no lo puedo controlar. No, yo no controlo la emoción, pero yo sí decido qué hacer con esa emoción, ¿ok? Entonces, las emociones pasan por un proceso bioquímico en el cerebro, ¿ok? Hay una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es la parte donde suceden todas las emociones y los sentimientos. Es el primer lugar a donde llega esa información de esos estímulos, ¿ok? Entonces, aquí hay tres actores muy importantes en el sistema límbico. Uno, que es la amígdala, que es una parte del cerebro que recibe los estímulos, o sea, la amígdala tiene como unos receptores de información, ¿verdad? Entonces, todos estos estímulos que yo les estoy contando que se reciben en el cerebro y que se interpretan como amenazas o como oportunidades, los recibe la amígdala, ¿ok? Y en la amígdala está toda la memoria asociada a las emociones, a esos impulsos primitivos, a la supervivencia, a que cuando yo detecto una situación amenazante, yo reacciono, yo corro, ¿verdad? Que si voy en el bosque y me topa el jaguar, mi primera reacción va a ser querer correr, ¿verdad? Eso es la supervivencia. Esa supervivencia, esa acción inmediata, sin raciocinio, sucede en la amígdala, ¿ok? Tenemos otro actor importante en el sistema límbico que es el hipotálamo. En el hipotálamo se liberan neurotransmisores, que los neurotransmisores son sustancias químicas que van de un lugar al otro del cerebro, y aquí sucede la homeostasis. Yo no sé si ustedes se acuerdan qué es la homeostasis, pero es el equilibrio del cuerpo, el equilibrio del organismo en general. Y después hay otro actor importante que es el hipocampo, que aquí está la memoria a corto, mediano y largo plazo. Y esta memoria está asociada más a las sensaciones, a los recuerdos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que experimentó algo que le gustó mucho hacer, por ejemplo, viajar, entonces mi cerebro va a recordar que le gustó hacer un viaje y probablemente ¿qué va a pasar? Voy a querer hacer más viajes, ¿verdad? Después del primero digo, uy, esto está muy lindo, ya vengo el primero pensando en el segundo, ¿verdad? O si soy una persona que le gusta mucho comer dulce o un postre específico, ¿verdad? Me dieron un postre, me lo comí, me gustó, mi cerebro va a registrar que eso le gustó y probablemente va a querer repetir. Si en otro momento a mí me ofrecen el mismo postre, yo lo veo por ahí, lo quiero comprar, eh, ¿verdad? Voy a saber que quiero hacerlo porque mi cerebro registró que eso fue placentero. Si por el contrario a mí no me gustó o la experiencia de viajar no me gustó, probablemente no lo voy a querer hacer, ¿verdad? Esa memoria de si me gustó, si fue placentero, si no fue placentero, queda en este lugar del cerebro que se llama el hipocampo, ¿ok? Y después resulta que en el cerebro hay otra parte que por ahí la escuchamos un poco más, que es la corteza prefrontal, que es esta parte de acá, del frente del cerebro, ¿ok? ¿Qué sucede? Recuerdan que yo les dije que las emociones pasan por un proceso bioquímico en el cerebro. Ok, ¿cómo sucede esto? La información llega al sistema límbico primero. Y ahí en el sistema límbico, como les decía, está todo lo asociado a la emoción. Aquí todavía no hay raciocinio, no hay un procesamiento de esa información. Resulta que después de llegar ahí, esa información sigue su camino en ese proceso y llega aquí, a la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal es donde esa información que es de carácter emocional se procesa cognitivamente. Entonces ya podemos lograr una vinculación o un equilibrio entre la emoción y la razón, o la emoción y la cognición. Hay una racionalización. Aquí es donde ya se puede regular la emoción. Hay una capacidad cognitiva, una capacidad de adaptación al medio, ¿verdad? Esa información se procesa cognitivamente y pues se regulan esas expresiones y comportamientos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una compra,
de algo que me gustó, ¿verdad? Voy caminando por ahí, vi la zapatería y los zapatos que tanto me gustan, el bolso que tanto me gusta, la ropa deportiva, etcétera. Lo que se recomienda es que nos hagamos tres preguntas específicas. Lo quiero, lo necesito y lo puedo pagar. Probablemente yo lo quiera porque yo estoy diciendo, ay, qué lindo ese pantalón que está ahí, ¿verdad? Lo quiero, ¿sí? ¿Realmente lo necesito? Ah, bueno, esa es una pregunta que casi nunca nos hacemos. Y por último, ¿lo puedo pagar? Si yo no lo necesito y no lo puedo pagar, entonces, ¿para qué lo voy a comprar? ¿Verdad? Ahora, si yo lo quiero, lo necesito y lo puedo pagar, perfecto. Si yo lo quiero, tal vez no lo necesito, pero sí lo puedo pagar y no me genera ninguna afectación en mi presupuesto, bien, ¿sí? Entonces, lo importante es que nos hagamos estas tres preguntas y que a partir de esa respuesta podamos tomar una decisión. ¿Por qué recomendamos hacer esas tres preguntas? Porque justamente muchas veces tomamos las decisiones financieras con la información en el sistema límbico, en la cuestión más inmediata, en, ay, me encanta este pantalón, lo quiero, lo compro. Y no le damos tiempo a la información para que se procese cognitivamente. ¿Verdad? Casi siempre tomamos decisiones con la información muy ubicada en el sistema límbico y no le damos tiempo a esa información para que se procese de forma racional o de forma cognitiva. Cuando les digo esto, no les estoy diciendo que todas las decisiones las tenemos que tomar racionalmente, ¿verdad? Por eso acá en esta parte dice vinculación, emoción, cognición. Porque si yo les digo a ustedes que las decisiones las tomamos totalmente de forma racional, sería demasiado contradictorio con lo que les acabo de decir de que no podemos quitarnos las emociones. No podemos, son parte de nosotros y nosotras como humanos. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre hacerse estas tres preguntas. Si tienen dudas o si tienen algún comentario o si les recuerda alguna anécdota, lo que sea, lo pueden poner en el chat sin problema. Me pueden interrumpir. ¿Ok? Entonces resulta que también en este proceso bioquímico les hablaba hace un ratito de los neurotransmisores que también se producen y se transportan en el sistema límbico. Ok, estos neurotransmisores, como les decía, son sustancias químicas y estas sustancias químicas llevan información de un lugar al otro del cerebro. Y tenemos acá uno súper importante, que es la dopamina. ¿Alguien recuerda cuál es la característica por excelencia de la dopamina? Por ahí la mencionaron. ¿Cuál es una de las principales funciones de la dopamina? Voy a abrir aquí el chat a ver si alguien contesta. Domenal la pegó a la primera, nadie la pega a la primera. ¿Verdad? Siempre dice la felicidad, la alegría, el placer. El placer es la característica por excelencia de la dopamina, ¿sí? Y por supuesto que entonces en esto tiene muchísimo que ver con la forma en la que estamos decidiendo, en la que estamos tomando nuestras decisiones financieras, ¿ok? Entonces, la dopamina se genera en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra y activa, ¿se acuerdan que yo les decía que en la amígdala es donde se recibe la información porque tiene sus receptores? Bueno, pues resulta que la dopamina activa esos receptores en la amígdala, ¿verdad? Determina reacciones del cerebro ante estímulos, regula la motivación y por supuesto que determina la repetición de conductas placenteras, como les decía hace un rato. ¿Verdad? Cuando hacemos actividades que son placenteras, liberamos dopamina. Cuando comemos algo rico, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando eh, compartimos con las personas que son más importantes para nosotros, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacemos actividades que son placenteras, vamos a generar dopamina. ¿Qué es lo más importante a nivel financiero de la dopamina en relación con las decisiones que tomamos? Bueno, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra dopamina financiera. Les voy a pedir, porfa, que pongan ahí en el chat. Esto es algo que me pueden responder todas las personas que están aquí. ¿En qué es en lo que más nos gusta gastar el dinero? Digamos, me encanta gastar en comida afuera. Alguien puso por ahí comida, ¿qué más? Comida, ¿qué más?
ropa, ropa, viajes, artículos para el hogar. Ajá. ¿Qué más? Habemos muchas personas aquí. Comida, ropa, viajes, artículos para el hogar. Hay gente que me ha dicho libros, yo no puedo pasar por una librería porque sí o sí tengo que comprar un libro. Ropa para hacer ejercicio, porque me encanta hacer ejercicio. Hay gente que me ha dicho cosas para mis hijos, ¿verdad? Yo me gasto toda la plata en cosas para mis hijos. En Temu, bueno, eso pasa un montón, ¿verdad? Eso es algo que sucede mucho por tener esa facilidad, ¿verdad? Y nos pasa mucho ahora. Ya no tenemos ni siquiera que levantarnos del sillón de la casa para comprar. Dice Nico, el tema es adictivo. Claro que sí, porque ya no tenemos que levantarnos ni siquiera del sillón de la casa para poder comprar. Lo tengo todo en el celular. Es muy barato, pero al final termino comprando, es tan barato que termino comprando un montón y eso termina representando un porcentaje muy alto de mis ingresos, ¿verdad? De mi salario, de mi presupuesto también. Gastos hormiga, un montón. Ok. Entonces, vean qué importante esto que vemos acá. Cuando yo les pregunto en qué les gusta más gastar su dinero, es porque eso es su dopamina financiera. O sea, ustedes a partir de hoy tienen que preguntarse cuál es su dopamina financiera, en qué es en lo que más les gusta gastar. ¿Por qué? Porque resulta que en lo que más me gusta gastar es a lo que le tengo que prestar más atención, desgraciadamente, ¿verdad? Es a lo que más le tengo que poner atención, es en lo que más tengo que ordenarme, es en lo que más tengo que organizarme y es donde más necesito gestionar también, ¿sí? Pero además algo importante acá es que ustedes ven en todas estas respuestas una diversidad muy grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para todo el mundo, porque mi dopamina financiera no es la misma que la de Nicole, que la de Silvia, no es la misma que la de Don Bernal, ¿verdad? Nos funciona muy diferente a todos y a todas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que yo sepa, que me conozca muy bien, que sepa qué es lo que me funciona no me funciona a mí o qué es en lo que yo más tengo que organizarme o más tengo que ordenarme, porque para esto no hay recetas. ¿Sí? A pesar de que en algunos momentos usamos algunas herramientas muy específicas, como el presupuesto, por ejemplo, eh, funciona diferente para todo el mundo porque no hay recetas. Entonces es muy importante que ustedes hoy de aquí se lleven clarísimo cuál es su dopamina financiera. Tenemos otro neurotransmisor que es el cortisol. ¿Alguien se acuerda qué es el cortisol? Yo creo que se lo tenemos más presente, mucho más presente. ¿Qué es el cortisol? ¿Con qué se relaciona o con qué se activa el cortisol? Con el estrés, efectivamente, ¿sí? Entonces, cuando estamos sometidos a niveles muy elevados de estrés, lo que hacemos es liberar cortisol. Y recordemos una cosa, el cortisol tiene una función, que es protegernos. El estrés, ¿verdad? De alguna forma lo que hace es protegernos. Entonces, el cortisol se genera como respuesta al estrés. Es una respuesta a la alteración de la homeostasis, como les decía antes, ¿verdad? Ese equilibrio del cuerpo. Cuando estamos sometidos a niveles muy altos de estrés, evidentemente el cuerpo se desequilibra. Y esto nos puede llevar a tener problemas a nivel físico, como hablábamos al inicio, con respecto a las dimensiones del bienestar, ¿verdad? Nos podemos enfrentar a problemas gastrointestinales, a depresión, insomnio, afectaciones en el metabolismo, pero algo que es súper importante considerar acá es que cuando sometemos el cuerpo a niveles muy elevados de estrés, recuerden que el estrés tiene la función de protegernos, como les decía. Entonces, si el cuerpo está muy acostumbrado a niveles muy elevados, el momento en el que necesite reaccionar para protegerme ya no va a reaccionar de la misma manera, ya no va a poder hacerlo de la misma forma. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a estar en niveles aquí todo el tiempo. Entonces, cuando yo necesito que suba para que me proteja ante una situación que es amenazante, no lo va a hacer, ¿verdad? O se va a enfrentar a mayores dificultades para hacerlo, porque está acostumbrado a estar ahí siempre, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros trabajemos sobre el tema de nuestro propio bienestar financiero, sobre el tema de endeudamiento, de la gestión de esos gastos hormiga, de cómo estamos gestionando nuestros propios gastos o los gastos familiares, para no estar todo el tiempo sometidos y sometidas a estrés financiero.
porque al final eso nos va a generar afectaciones en otros ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Y evidentemente va a afectar nuestra calidad de vida. También es importante pues pensar en el futuro, ¿verdad? Ahora que hablábamos justamente de la dopamina, del placer, eh, nos cuesta mucho pues pensar justamente en postergar un poquito ese placer más inmediato para pensar en ese futuro y la gestión del estrés también está justamente relacionada con ese yo del futuro, ¿verdad? De cómo voy a envejecer incluso, ¿ok? Entonces aquí pues no les voy a hacer esta pregunta porque esta pregunta es muy personal, pero sí necesito que se la lleven, que se la lleven, que se la hagan ustedes y que se la lleven a sus casas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más estrés financiero les genera? A algunas personas les genera mucho estrés financiero tener mucho endeudamiento, estar sobreendeudadas. Hay otras que tal vez no están sobreendeudadas, pero no salen a final de mes, ¿verdad? No tienen liquidez. Entonces, tal vez su estrés no está relacionado con endeudamiento, pero está relacionado con que le falta liquidez. O tal vez a algunas personas les genera mucho estrés no tener ahorros, ¿verdad? Hay gente que a mí me ha dicho, bueno, es que yo estoy acostumbrada a tener al menos un fondo de ahorro para cualquier emergencia y ya no lo tengo. Ya me lo comí, ya no lo tengo y a mí eso me estresa mucho, me estresa muchísimo no abrir la cuenta y no ver nada de plata ahí, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues también funciona diferente para todas las personas, pero lo más importante es que ustedes se pregunten qué es lo que más estrés financiero les genera a ustedes para que también empiecen a trabajar a partir de ahí, ¿verdad? A partir de la gestión de este placer, de esta dopamina y también de qué es lo que más les está estresando en términos financieros. Ok, existe algo que se llama la economía conductual. La economía conductual justamente nos explica mucho todo esto que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Cómo funcionan las emociones en la toma de decisiones financieras, etc. Pero nos dice cosas muy importantes. Nos dice que los seres humanos en condiciones de incertidumbre tomamos atajos intuitivos. O sea, no es cierto que planificamos, que vemos cuál es el mejor camino, cuál es la mejor opción. No, si yo tengo una situación que me tiene estresada y yo quiero salir de eso, yo busco lo primero que se me ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las finanzas? Que si yo, por ejemplo, tengo muchas deudas, usualmente lo que la gente dice, ¿verdad? Ese atajo intuitivo es, voy a ir a hacer una refundición de deuda, ya voy a ir a que ¿verdad? Me refundan todo y ya me quedo con cierta cantidad al mes, etcétera. Eso puede funcionar, no quiere decir que no, pero no necesariamente sea la salida más adecuada, ¿verdad? Una refundición eh, de deuda tiene, o sea, es asumir una nueva deuda, asumir unos nuevos intereses, asumir gastos legales, asumir gastos administrativos, etcétera. No quiere decir que en algunos casos no sea necesario, en algunos casos lo es, pero lo que quiero decir es que es muy importante que podamos justamente primero analizar cuál es el escenario que tenemos o cuáles son los diferentes escenarios que tenemos para ver cuál me funciona mejor a mí y a mi familia en todo caso, ¿verdad? Pero la economía conductual nos dice, usualmente lo que hacemos es hacerlo de manera intuitiva. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Nos dice que entonces el procesamiento de la información no suele ser tan organizado ni racional y que las personas resolvemos a partir de la intuición, la percepción y los impulsos, ¿verdad? La economía conductual lo que hace es hacer aportes de la psicología a la economía tradicional. Y entonces dice, bueno, la economía tradicional usualmente nos ha dicho que las personas tomamos decisiones financieras racionales, que tratamos siempre de optimizar recursos. Y la economía conductual, ¿verdad? Que estudió el cerebro, el funcionamiento del cerebro, las emociones, etcétera, nos dice, eso no funciona tan así, ¿verdad? Eso no es real. Realmente las decisiones financieras principalmente responden a satisfacción antes que a optimización. ¿Alguna duda por el momento? ¿Algún comentario? Ok, pregunta. Entonces ustedes dirán, bueno, muy lindo esto que está diciendo María Laura, ¿verdad? María Laura nos está diciendo que hay que gestionar, que hay que tener un equilibrio, que hay que equilibrar la razón con la emoción, que tenemos que pensar en el futuro, que la satisfacción inmediata a veces nos juega, ¿verdad? Como nos pone trampitas, nos juega en contra, etc. Ok, y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y eso cómo se hace? Les pregunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo les estoy diciendo que hay que tomar en cuenta la emoción, que tenemos que conocer también cuál es mi propia situación. ¿Cómo hago yo?
para que mis decisiones financieras estén relacionadas con mi emoción, pero sean equilibradas? ¿Qué se les ocurre? Lo que sea que se les ocurra, cuéntenme ahí en el chat. A nadie se le ocurre cómo se puede hacer esto. Tomar un minuto al menos para pensar en consecuencias, súper importante, ¿verdad? Ese minuto para pensar en consecuencias tiene que ver con esa pausa que yo puedo hacer justamente para que mi información pase del sistema límbico a la corteza prefrontal, ¿verdad? Cuando yo hago pausas para preguntarme, para ver cómo estoy, hacer un presupuesto y apegarse al mismo, importantísimo también, ¿verdad? Eso es cómo usamos las herramientas que tenemos. Las herramientas, ojo, y esto es importante, las herramientas por sí solitas no nos sirven de mucho si no aprendemos a relacionar esto con nuestras propias emociones, con nuestra propia vida, con nuestra propia historia de vida, ¿verdad? Tomar decisiones informadas, sí. Todo eso es parte de lo que vamos a ver. Muchas gracias por sus comentarios. Ok, esto lo hacemos a partir de la gestión emocional. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, cuando les decía al inicio de esta charla, las emociones no las controlamos, es porque las emociones las gestionamos, ¿verdad? Cuando yo les decía, yo no puedo quitarme la emoción porque es parte de mí, pero yo sí puedo decidir qué hacer con ella. ¿Cómo decido qué hacer con ella? Por medio de la gestión emocional, ¿ok? Y la gestión emocional tiene que ver con muchas cosas, pero acá vamos a hablar de dos muy específicas. El autoconocimiento como número uno, ¿verdad? Por eso yo les decía, es muy importante que ustedes se conozcan a sí mismos y a sí mismas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que, cuál es mi dopamina financiera? ¿En qué es en lo que más me gusta gastar el dinero? Yo sé que si yo paso por la zapatería, yo no me puedo resistir, etcétera, etcétera, ¿verdad? El autoconocimiento. Pero el autoconocimiento es la base que nos lleva a un paso que es más profundo, que tenemos que ir más adelante, que es la autoconciencia, ¿sí? Ser consciente de mí misma, de cómo yo reacciono, de cómo yo me comporto, de cómo hay situaciones que me afectan, ¿verdad? Entonces, acá les pongo una cita de Harvard que nos dice que la autoconciencia implica tener un conocimiento profundo de nuestras emociones, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, necesidades e impulsos, ¿sí? Entonces, no es solo conocerme en superficialidad, perdón, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. No, es ser consciente de cómo yo me comporto, de cuáles son mis comportamientos, mis conductas, mis habilidades, mis debilidades, qué puedo trabajar, qué puedo mejorar, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pongo otra cita de Harvard que me gusta un montón porque dice que la autoconciencia es la capacidad de evaluarse a uno mismo de manera realista. Entonces, también les digo siempre, usualmente, ¿verdad? Nosotros le podemos mentir a quien sea. Yo le puedo mentir a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mis compañeros de trabajo, pero a la única persona que no me puedo mentir es a mí misma. Entonces, la autoconciencia tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con esa evaluación que yo hago de mí misma, de que a veces dicen, ah, sí, yo tengo un presupuesto, pero ahí lo llevo en la mente, mental, un presupuesto mental. Eso no es llevar un presupuesto, ¿verdad? Ah, no, no, yo no tengo tantos temas con el consumo y de pronto cuando llegamos a fin de mes ya no tenemos plata. ¿Verdad? Y eso pues tiene que ver con qué tan consciente soy de esa manera en la que me estoy relacionando con el dinero. Esto es súper importante también. Tenemos una relación con el dinero. Todos los días tomamos decisiones financieras, por pequeñas que sean. Pero si yo voy a la pulpería y me compré un juguito, eso es una decisión financiera, ¿verdad? Esos son los gastos de hormiga que mencionaba la compañera. Entonces, tenemos una relación con el dinero, nos relacionamos con él. Y entonces en ese ejercicio de autoconciencia también debo preguntarme de qué forma me quiero relacionar con el dinero, de qué forma quiero que sea esa relación. Quiero que sea una relación distante, quiero que sea una relación conflictiva, quiero que sea una relación sana, cercana, ¿verdad?
¿Y cómo puedo tener una relación cercana? Bueno, sentándome a revisar los números constantemente, a revisar ese presupuesto, a revisar mis cuentas. Hay personas que dicen, yo no tengo idea, yo no sé cuánto gasto. Hacemos una revisión de las deudas y dicen, ah, no, yo no sé cuánto pago mensual porque me lo rebajan. O la verdad es que no sé, yo ahí voy y pago cuando tengo que pagar. O cuando ya el nivel de endeudamiento es muy alto, por ejemplo, entonces hay gente que dice, ah, es que yo abro la cuenta y yo tapo el número de lo que debo, porque me genera tanto estrés saber cuánto debo que prefiero no saber, aunque eso tenga implicaciones muy graves, porque eso evidentemente crece todos los meses si yo no estoy haciéndole frente a la deuda. ¿Sí? Entonces la autoconciencia tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la forma en la que yo reviso esos comportamientos y reviso esa relación que tengo con el dinero. ¿Ok? Reconocer y aceptar que las emociones son placenteras o displacenteras, que era lo que les decía al inicio. Las emociones no pueden ser negativas ni positivas, porque simplemente son, nos construyen como personas, entonces no pueden ser negativas, ¿sí? Cuando le asignamos esta carga tan pesada a una emoción, entonces hacemos lo que les decía al inicio, reprimimos, la negamos. No, es que yo no, ¿verdad? Yo no quiero estar enojado, no quiero estar triste, entonces hago como que no pasa nada. Pero entonces, lejos de gestionar la emoción, la estoy reprimiendo. Y luego, en algún momento, va a salir, porque tiene que salir por algún lado. Y va a salir de la forma menos adecuada, ¿verdad? Estoy enojado, lo reprimí, y cuando me di cuenta, le grité a mis hijos, le grité a mi esposa y se hizo un problemón familiar porque yo no gestioné mi enojo de forma... Tengo derecho a estar enojada, por supuesto. Tengo derecho a estar triste, por supuesto. ¿Sí? Pero necesito reconocer que simplemente es una emoción de que no se siente tan bonita como las otras. Es displacentera, ¿verdad? Pero no es negativa porque igual me está enseñando algo, igual me está construyendo como persona. Eso me permite reconocerla. Ah, ok, estoy enojada. Perfecto. Ok, esta situación me genera enojo. Ok, ¿por qué? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Con qué me conecta? ¿Con qué traumas de la infancia me conecta? ¿Con qué temas de mi dinámica familiar, ¿verdad? Cuando crecí, por ejemplo, etcétera. Entonces, eh, este ejercicio es súper importante, ¿verdad? De autoconciencia porque me permite justamente eso, ir a revisar. Yo siempre les digo, es súper importante que de hoy en adelante ustedes todos los días de su vida se pregunten cómo me siento hoy. ¿Verdad? Casi nunca hacemos eso. Nos levantamos, nos vayamos, nos alistamos, salimos en carrera y nunca nos preguntamos, hoy cómo estoy, hoy cómo me siento, esta situación cómo me hace sentir. Eso incluso se siente en el cuerpo también, ¿verdad? También les digo, es muy importante escuchar su cuerpo, porque puede ser que yo diga, ah, usualmente cuando yo estoy enojada, yo lo siento en el estómago. Y entonces puede ser que un día yo no esté tan consciente de que estoy enojada porque algo que me dijeron, pero empiezo a sentir esa cosa aquí en el estómago y digo, ah, mi cuerpo me está hablando. Si yo no estoy tan consciente, también le puedo permitir a mi cuerpo ser un vehículo para que me dé esa información. ¿Ok? Todo eso es parte de esa autoconciencia. O sea, de pronto no estoy tan clara de que esta situación me genera X o Y sensación o emoción, pero mi cuerpo me lo está diciendo. Y eso también es parte de. ¿Ok? Importante, la culpa versus la responsabilidad, ¿verdad? Si yo tengo una situación financiera compleja en este momento, o conozco a una persona que tiene una situación financiera compleja, no es su culpa, ¿sí? Nosotros no somos nadie para señalar a las otras personas por las decisiones que han tomado a lo largo de su vida. No sabemos qué hay detrás de eso, no sabemos cuál es su historia de vida, no sabemos cuáles fueron las condiciones que le llevaron a ese nivel de sobreendeudamiento. No es su culpa porque nunca tuvo educación financiera en la niñez y tampoco probablemente educación emocional, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna de esas dos y van de la mano, deberíamos tenerlas desde que estamos niños y niñas, pero no las tenemos. Entonces no es su culpa, pero sí es su responsabilidad hacerse cargo de su situación. Yo siempre también les digo, si yo tengo una situación cualquiera, probablemente mi mamá y mi papá van a querer resolverme la vida, porque son mis papás y me aman, ¿verdad? Y entonces van a querer, y por más que quieran, no me pueden resolver porque es mi responsabilidad. Igual, ¿verdad? Si nosotros tenemos hermanos, papás, hijos, familia, a las que le queremos resolver situaciones, tampoco podemos hacerlo. Podemos acompañarlas,
podemos apoyarlas, pero no podemos asumir esa carga como si fuera nuestra, porque cada persona es responsable de su propio proceso, de su propia sanación y de su propia resolución de su situación, ¿sí? Eh, Importantísimo, ¿verdad? Permitir entender que la culpa y la responsabilidad son cosas distintas, nos permite dejar de ser víctimas para ser responsables y protagonistas de nuestra situación. Si yo tengo una situación de endeudamiento muy compleja en este momento, yo puedo entender que no es mi culpa, a mí la culpa no me sirve para nada, no tiene mucho sentido que yo me esté autoflagelando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar en este lugar de víctima? Pero sí puedo decir, ok, ya tomé las decisiones que tomé. Autoflagelarme no me sirve de nada, pero necesito tomar acción sobre esto. Necesito hacer algo al respecto. Pedir ayuda, hablar con personas de confianza, hablar con un asesor o una asesora, un mentor o una mentora, pedir ayuda psicológica si es necesario, ¿verdad? Hay momentos o situaciones que requieren un nivel terapéutico también. Por eso es que a veces y por eso les decía que las herramientas por sí solitas no siempre funcionan, porque necesito trabajar a nivel emocional para tomar decisiones que sí se ajusten a ese presupuesto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos ya situaciones de sobreendeudamiento crónico que la única forma que tenemos para gestionar eso, para resolver eso, es por medio de un acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Ya por medio del acompañamiento de un profesional en psicología. Y tenemos algo que se llama la autoconciencia interna y la autoconciencia externa. La autoconciencia interna es todo esto que hemos venido hablando, pero la externa es qué tan consciente soy yo de cómo me perciben las otras personas. Y además de cómo quiero que me perciban esas otras personas, ¿verdad? Porque si yo he sido una persona en mi familia que es la que siempre asume, que es la que siempre dice que sí, que nunca dice que no, que sostiene económicamente a todo el mundo, que le paga las deudas a las otras personas, entonces, ¿cómo creen ustedes que me ve mi familia? Me ve como la persona que sostiene y que siempre dice que sí y la que nunca pone límites. Entonces, también yo puedo empezar a trabajar sobre cómo quiero que me vean las otras personas. Quiero que me vean como alguien que apoya, pero que sabe poner límites, por ejemplo. ¿Sí? La mayoría, muchas de las situaciones de endeudamiento o de sobreendeudamiento tienen que ver con codependencia familiar. Tiene que ver con la incapacidad para poner límites. Nos pasa un montón y siempre que vamos a dar esta charla, ¿verdad? La gente dice, ay, sí, yo le pago a mi hijo, yo le pago una deuda y me quedé yo, ¿verdad? Sin la casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la autoconciencia también tiene que ver con eso, con cómo podemos decidir sobre cómo nos relacionamos con las otras personas y cómo las otras personas nos ven. Entonces, bueno, acá algunas preguntas nada más generadoras, como para que ustedes se lleven y puedan empezar a reflexionar sobre esto, ¿verdad? Que es cómo me hace sentir una situación de endeudamiento si la tengo, cómo se relaciona esto con mi historia de vida, súper importante, ¿verdad? Necesito ir a revisar cómo se tomaban las decisiones familiares, perdón, las decisiones financieras en mi familia. Se tomaban con deuda. ¿Qué pasaba cuando había una emergencia? Todo el mundo corría porque no había ahorro, no había nada y había que ir a ver qué se hacía y si había que sacar un préstamo o por el contrario, si había una situación de emergencia, todo el mundo estaba tranquilo, había un ahorro con lo que se podía asumir, había un orden de las finanzas, ¿verdad? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué vi de mis papás, de mis abuelitos, etcétera? ¿Cómo estoy tomando yo mis propias decisiones financieras? ¿Cuáles aspectos debo mejorar en relación con mis finanzas? ¿Cómo se relacionan mis finanzas con otros aspectos de mi vida? ¿Cuáles son mis debilidades y fortalezas con respecto a este tema? ¿Qué puedo mejorar? ¿Verdad? Esto para que ustedes se lo lleven y empiecen a hacer estas reflexiones a partir de ahora. Y bueno, pues una vez que trabajamos, ¿verdad? Que logramos, uy, perdón, una vez que somos conscientes y que logramos trabajar en esto, pues podemos decir, ¿verdad? Que mis decisiones financieras entonces son conscientes a partir de la gestión de mis emociones. Cierro con esta frase que me gusta mucho, ¿verdad? Que es el sentipensamiento, que dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. ¿Qué nos dice el sentipensamiento? Que nosotros deberíamos estar pensando con el corazón y sintiendo con el cerebro. ¿Ok? Esto es hacer un equilibrio. Por eso les digo, cuando les hablo de esto, no estoy diciendo que las decisiones tienen que ser racionales. Tiene que ser que yo necesito gestionar mis emociones, incorporarlas, conocerlas, conocerme a mí misma
para tomar decisiones que son equilibradas, que equilibran mi cognición, mi razón y mi emoción. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, con todo el gusto.